Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 2 para el sábado 10 de enero de 2026. Razones para agradecer y orar. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil, transmitiendo desde la iglesia Camino a Cristo en Chinandega, Nicaragua. Es un gozo, es un privilegio el poder estar con ustedes. Aquí, como siempre, su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Aprovecho la ocasión, Néstor, para saludar a la iglesia de la Florida. Que estuve visitando por allá. Saludos, hermanos. Tuve el privilegio de conocer personas que ya las conocí de antemano, pero que ahora ya como miembros de la iglesia. Fue una sorpresa para mí. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Claro que sí. Y hay muchos hermanos que tenía tiempo de no verlos. Así que saludos, hermanos, que Dios les bendiga y les ayude a seguir adelante. Amén. Y hablando de iglesia, César, yo quiero saludar a la iglesia de Nueva Guinea. Recuerdo que estuve ahí un sábado congregado en diciembre, una iglesia muy pequeña en templo, pero grande en miembros. Había bastante miembros, así que un saludo a la iglesia de Nueva Guinea, allá en la región sur de Nicaragua. Y hay otra iglesia que me llama la atención, es la iglesia de San Benito, aquí por Tipitapa, en Managua. Una iglesia también muy bendecida por Dios, hay bastantes miembros. Así que este es un saludo, ¿verdad?, fraternal a nuestros hermanos, ¿verdad? Amén. Saludos a nuestra iglesia anfitriona, nuestra iglesia de Camino a Cristo y a su Ministerio de la Mujer, que está dirigiendo ahorita los 10 días de oración a nivel mundial que tenemos. Y que saludos, hermanos, que Dios me les bendiga, les siga utilizando en su ministerio. Amén. Así es, 10 días de oración, 365 días de clamor. Y me gusta porque el título, César, es la unción, o pidiendo, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada miembro, ¿verdad? Y que nos apunta al tiempo del fin. O sea, que estos son los últimos tiempos, es cuando más necesitamos ser reavivados por la palabra de Dios y ungidos, ¿verdad?, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así es. Saludo a la familia Montano Palma. Amén. Allá en el viejo Chinandega. Ellas son miembros ya de nuestra iglesia. Amén. Virtual, ¿verdad? Saludos a Roberto, a Lucía, a Nielka, Priscila, ¿verdad? Priscilita, sí. A Evelyn, que está al lado. Evelyn, allá en Miami. Evelyn, un saludo, un abrazo, Dios te bendiga y te cuide. Y acuérdate, ¿verdad?, que Él es todo allí. Así es, y a Melanie, ¿verdad? Ah, Melanie. Así que saludos a toda la familia, que Dios nos bendiga y que sigan aprovechando las lecciones de la Escuela Sabática. Así es. Siempre que paso por el mercado, ahí donde está Melanie, le digo yo, ¿hay tomate? Es lo que más tiene. Y entonces dice, no, esas son manzanas. Así que un saludo, ¿verdad? Familia, recordemos que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de Elena G. de White. César, y el consejo de esta semana tiene bastante exhortación para nosotros como padres, como maestros, como líderes. Dice de la siguiente manera, y esto es lo que debemos de alguna manera, César, comprender, ¿verdad? Comprender. Dice, la escuela sabática proporciona preciosas oportunidades y privilegios a los jóvenes, ¿verdad? Es importante eso. Y ahora dice, los padres deben valorar altamente estas ventajas y mostrar a sus hijos que los aprecian. Si ellos mismos no manifiestan interés decidido en la escuela, no pueden esperar que sus hijos lo hagan. En otras palabras, yo no puedo esperar que mi hija se sienta, César, atraída por la escuela sabática cuando yo, como padre o maestro, no le doy mucha importancia. ¿Entiendes? Entonces es algo importante que tenemos que aprender de este consejo. Así es, pues los muchachos siempre nos están viendo. Así es. Así que si nos ven que a nosotros no nos interesa, pues mucho menos ellos ahora que caminan inmersos en todo correcto, todo lo que es redes sociales. Así que el consejo es que nosotros veamos qué es lo que está proporcionando la escuela sabática, especialmente para nuestros jóvenes, que ellos puedan
también encontrar el sentido de la escuela sabática, ¿verdad? Así es, y siempre les recordamos que estamos estudiando nuestro nuevo folleto, Uniendo el Cielo y la Tierra. ¿Okay? Le invitamos para que usted lo pueda adquirir en su iglesia adventista más cercana, o bien pueda descargar la aplicación donde pueda estudiar también con nosotros la Biblia a través de la cartilla. Amén. Bueno, vamos a pasar al estudio entonces de nuestra tercera lección. Tiene como título Vida y Muerte, ¿verdad? Así que los invito para que podamos orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos por la bendición que nos has regalado, Señor, que es la vida, ese milagro precioso. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor. Ayúdanos para que podamos encontrarle ese sentido maravilloso a las lecciones de escuela sabática, que las podamos aplicar a nuestras vidas y que la podamos compartir también con nuestros amigos, vecinos y con nuestros hermanos. Que podamos tener una escuela sabática donde todos podamos gozarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias te damos. Suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Life and death, ¿verdad? Vida y muerte. César, el texto para memorizar lo encontramos en Filipenses 1:21. ¿Puedes compartirlo? Un texto muy conocido por nosotros. Para mí, el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Amén. César, quiero hablar un poco acerca de este versículo, porque lo que quiere decir Pablo es que toda su vida y propósito, ¿verdad?, giran en torno a Cristo. Amén. Vivir por Él es la motivación principal, y la muerte para Pablo no es una pérdida, no es una derrota, ¿verdad?, sino que es una ganancia, porque significa que Él va a estar pronto más cerca de Jesús. Así es. Y eso debería ser aplicado a cada uno de nosotros. Sí. Dice acá el comentario, suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero eso no es cierto. La muerte es lo contrario a la vida. Es el enemigo de la vida. Y ahí nos da un texto donde Pablo, de Hebreos 2, 14 y 15, Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir el imperio de la muerte. Así es. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el Evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida o también con su muerte. Amén. Y es importante que nosotros entendamos algo. César, la vida es breve. Así es. Es hemífera, dicen. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? Pero lo importante es qué haremos hoy que tenemos vida. Ahora, si hay un ser todopoderoso que vino a darte vida y vida en abundancia, la pregunta es, ¿qué esperas? Porque si tú te vas, César, y le preguntas a alguien en la calle, ¿tú quieres morir? Yo te aseguro que te va a decir que no. O sea, porque nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque como tú decías ahí, la muerte es el enemigo de la vida, no es parte de la vida. Tenemos que morir porque así es parte. No, ese es el enemigo. Pero Jesús ofrece vida en abundancia, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede en esta tierra. Buena parte de ese impacto tiene que ver con lo que fomentemos la unidad de la fe, ¿verdad? Como dice Efesios 4:13, y como veremos a principio de esta semana. Este tema, César, fue una de las razones claves por la que Pablo escribió a los filipenses. Pablo quiere darnos de alguna manera, César, a impregnar nuestras vidas, que aprendamos a vivir para Cristo. Así es, mira, entendiendo la situación, los filipenses estaban preocupados por Pablo. Sí. Y tal vez, si Pablo moría, ellos se hubieran como desanimados. O se hubieran frustrado un poquito. Frustrados, ¿no? Sí. Imagínate, pero Pablo le está diciendo que lo más importante es servir a Dios, que la vida nuestra esté en las manos de Dios, y que si Dios quiere nos va a dejar vivir, pero si también quiere nos va a dejar
descansar. Sí, no vas a dejar descansar. Nos va a dejar descansar. Así O es. sea, no nos preocupemos por eso, dejémoslo eso en las manos de Dios. Hagamos lo posible para la obra del Señor mientras estemos con vida, que es lo más importante. Y si morimos, pues, el libro de Isaías, creo que el capítulo 57, dice que cuando una persona justa se muere, debemos entender que es que Dios lo está apartando de muchos males, lo está guardando de muchos males. O sea, no muere como derrotado. Más bien, Dios lo guarda como algo precioso para levantarlo cuando Él venga por segunda vez. Y por eso es importante que entendamos que Cristo tiene que ser magnificado, ya sea en nuestra vida o en nuestra muerte. Así es. ¿Verdad? Como dice el día domingo 11 de enero, Cristo será magnificado. Y nos manda a leer Filipenses 1, 19 y 20. Y la pregunta que aparece es, ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? ¿Qué considera incluso más importante que ser absuelto? Pablo lo que hace es expresar confianza en que todo resultará para su salvación. Gracias a la oración y al Espíritu, ¿verdad?, de Jesús, su expectativa no es solo ser absuelto, sino que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea en su vida o ya sea a través de su muerte. Para él esto es lo más importante y debería ser para nosotros también. Sí. El apóstol Pablo entiende y dice él, esto va a resultar para mi liberación. Ajá. Pero él entiende que puede ser una liberación en vida, Física, digamos. físicamente, o también Espiritualmente. o para físicamente hablando también de la muerte. Ajá. Porque, como te decía, la persona que muere, más bien, él dice, estoy para ser sacrificado, ¿te acuerdas? 2 Timoteo. Y Dios me tiene preparado, dice una corona. Una corona. Yo en ningún momento estoy perdiendo. Así. Más bien estoy ganando, estoy asegurando, o Dios me está asegurando para entregarme esa corona. Amén. Entonces, él estaba entendiendo que en vida o en muerte, Dios lo iba a liberar de esta situación. Y es que eso es lo que tenemos que entender, que vivir para Cristo es estar confiando, dependiendo y creyendo en lo que Él hará por ti, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, hay algo que debemos de aprender de esta lección, es que la glorificación de Jesús tiene que hacerse a través de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Aunque tal vez sea contrario a lo que tú esperas. Es correcto, porque Pablo no estaba esperando ser encarcelado. Ni sufrir lo que sufrió, sin embargo, él entendió que esa era la voluntad de Dios y trató de sacarle el mejor provecho a esta situación. Así es. Dice aquí, no obstante, aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. Además de otras cosas, lo que sobre a mí agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Recordemos que esto Pablo lo dice porque él menciona a César por todo lo que ha pasado. Fue náufrago, fue perseguido, fue azotado y comienza a dar un testimonio por todo lo que él pasó. Pero al final dice, a mí, yo no le pongo mente a eso. O sea, lo que más me preocupa es el estado espiritual de la iglesia. ¿Verdad? Bueno, sí, imagínate que haber trabajado tanto también y luego no ver resultados, de alguna manera es frustrante. No tal vez porque no se bautizaron un montón de gente que él esperaba, sino porque es frustrante porque las personas no están respondiendo al regalo del Señor. Correcto, como él esperaba. Sí, o sea, el mensaje no está haciendo su efecto y entonces las personas se van a perder. Y más aún, personas que también habían aceptado al Señor y de repente se habían desanimado y pudieran volver al mundo. Ahora, entendamos a quién le están mandando este testimonio. Se lo está mandando a la iglesia con cual él tuvo, César, más dificultad. Fue con la iglesia de Corintio o en Corinto. Fue la iglesia que le salió, como dicen, más dura, ¿verdad? Es que había problemas como en todos lados. Sí. Habían supersticiones, habían creencias equivocadas. Entonces el apóstol Pablo va o trata de aclarar cada situación para ayudar a la iglesia a vivir de una mejor manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa preocupación era lo más importante para Pablo. Lee 1 Corintios 4, 14 al 16, Tesalonicenses 2, 10, Gálatas 4, 19, Filemón 1, 10. Y la pregunta es, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y con las personas que condujo a Cristo?
Pablo siempre mantuvo una relación como paternal. Decía hijos. Siempre fue delicado con la iglesia. Sí. Los trataba de una manera especial, haciéndolos parte de su familia, siempre. Y qué bonito poder sentir eso, ¿verdad? Eso solamente puede, César, eso solo lo puede ocasionar o provocar la presencia de Cristo en tu vida. Es interesante que el apóstol Pablo había fundado estas iglesias, por así llamarlo, él no se sentía dueño de la iglesia. Así es. Él le escribe, Gálatas 4:19, le dice, hijitos míos, hijitos míos, le escribo estas cosas y un montón de cosas, ¿verdad? Porque él entendía que eran sus hijos espiritualmente hablando porque él los había engendrado. Sin embargo, son hermanos en Cristo, son hermanos que tienen luchas, son hermanos que la situación que había en la iglesia, el diablo siempre haciendo su contraparte quería dividirlo, y entonces él los anima a acercarse más al Señor. Así es. Dice ahí el comentario, al igual que Jesús, quien no escatimó nada para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastar y a gastarse por el bien de los creyentes. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos amada o apreciada por alguno. Así es. Y qué interesante, porque la sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, página 345, de la siguiente manera: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, ¿verdad? Sí. A pesar de ello, los cristianos fieles siguen siendo quizá la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio. Y aquí está lo importante de lo que dice la sierva del Señor: la paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento, era un sermón continuo. No perdía de vista su testimonio, no perdía de vista también el propósito por el cual estaba allí, ¿verdad? Sí. Y esto se da por la confianza o la relación que tenía con Cristo. El apóstol Pablo no se lamenta en ningún momento por lo que le está pasando. No, más bien anima a los demás. Pero cuando, no sé si te ha pasado, a veces llegas a visitar a una persona que crees tú que está desanimada y está mejor que nosotros mismos. Y está más animada que tú. Más bien tú sales exhortado. Entonces sale, el que va a visitar sale más bien animado. Y esto es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Su fe era tan grande que él estaba pendiente no de sí mismo, sino de su iglesia, de los que quedaban después de él. Así es. Familia, en este día lo importante es que glorifiquemos y magnifiquemos el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué manera? En nuestra vida, ahora y en nuestra muerte. ¿Cómo es en nuestra muerte? ¿Cómo tú puedes glorificar o magnificar? Bueno, que la gente que te conoció, que vivió o convivió, ¿verdad?, a la par tuya, o sea, puedan decir de manera muy sincera y poder decir, bueno, yo me acuerdo el hermano tal, ¿verdad? Misionero, entregado, o sea, son cualidades que uno las va adaptando, o mejor dicho, César, son cualidades que uno las va agregando a su vida conforme al crecimiento y al conocimiento que tiene en Jesús. Sí, pero bueno, también cuando alguien te llega a visitar, tú estás enfermo, en lugar de estarte lamentándote por la situación que está, tú debes aceptar, pues si Dios aquí te tiene, si Dios quiere, y aceptar que Dios también te puede o restaurar o también mandarte al descanso. Y eso debe ser algo consciente de acuerdo a la voluntad de Dios para Amén. nosotros. Así es. Qué importante. César, entonces quiere decir que morir es ganancia. Cuando crees en Cristo es ganancia. Amén. Lunes 12 de enero, ¿verdad? Ese es el subtítulo. Todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. Todos experimentamos de un modo u otro y hasta nuestro último día de vida la realidad de esta lucha cósmica. ¿Dónde se inició? Ya saben que inició en el cielo, ¿verdad? Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Bueno, pero ahora César nos manda a leer 2 Corintios 10, 3 al 6, y de qué manera, o mejor dicho, de qué se trata la guerra espiritual que libramos y cuáles son nuestras armas. ¿Cómo es esto? Bueno,
El versículo 4 en la versión Dios habla hoy, nos dice el apóstol Pablo, las armas que usamos no son las del mundo. O sea, nosotros no podemos utilizar cosas que el mundo utiliza porque son contrarias a nosotros. Y que la lucha es contra el mundo. Así es, mira, ¿verdad? las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o sean malas, porque todo comienza en la idea de alguien, ¿no? Correcto, en la mente. En la mente de alguien, sí. Satanás utiliza la crítica, también la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal y una serie de instrumentos similares que nosotros nunca debemos utilizar. Así es. En un sentido, nosotros estamos como en desventaja, hablando humanamente. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Pero ¿cuál es nuestra arma más poderosa entonces? Así es, nuestra arma más poderosa, y hace un paréntesis, si es usada correctamente, es la palabra de Dios. Amén. Esa es la espada, dice, ¿verdad? Amén. Esa es la espada, la palabra de Dios, manejada por el Espíritu, como dice Efesios 6:17, porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Nosotros somos solo el instrumento, ¿verdad? Por el cual Dios va a llevar esa liberación a esa persona. César, aunque vivimos en el mundo, nuestra guerra no es como las que las libra la gente. Y nuestras armas son canales, ¿verdad? No son carnales, sino que tienen poder divino para destruir fortaleza. Esto se refiere a derribar argumentos. Todo lo que tiene que ver, César, con el orgullo, la vanidad. Solo me acuerdo ¿tú te acuerdas cuando David se iba a enfrentar a Goliat? Y Goliat, ¿cómo iba? Con armadura, con lanza, con escudo. Él iba bien armado. Y David no, David iba con la arma más poderosa, la oración en su mente y confiado y seguro de que Dios estaba con él. Por eso te decía, humanamente, aparentemente estamos en ventaja. ¿En desventaja? En desventaja, perdón. Sí. En desventaja. Porque, imagínate, la forma de pensar del Señor y de actuar es diferente. Para nosotros, la venida de Jesús a nacer nunca hubiera sido como un bebé y que sufriera lo que tuvo que sufrir. Para nosotros hubiera sido más impresionante que el Señor se hubiera manifestado con todo. De una vez, ya como rey de reyes. Imagínate que de repente cuando le decían que bajara de la cruz, hubiera bajado, ¿no? Hubiera convencido a muchos de que Él era quien era. Así es. Sin embargo, no era así, según el plan de Dios, la manera de derrotar al enemigo. Era, como dice el apóstol Pablo, con la muerte para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Y lo hizo, gloria a Dios, porque Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Dice, lee Filipenses 1, 21 y 22. ¿Cuál es el punto que destaca aquí Pablo, especialmente en el contexto del gran conflicto? César, en estos versículos Pablo destaca su completa devoción a Cristo. Para él, vivir es vivir para Cristo y morir es una ganancia porque significa estar más cerca de Él. Y en el contexto del gran conflicto, él entiende que es una guerra espiritual interior en él, ¿verdad? Porque él dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Así es. ¿Verdad? Entonces, o sea, si no es la lucha contra contra carne y sangre, entonces ¿contra quién es? Así es. Nuestra batalla, dice el apóstol ahí, es espiritual. Pues estamos en una guerra de ideas y de valores. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos a Él. Amén. Incluso si ello nos cuesta la vida. Pablo estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera aquí en la tierra, por injusto que fuera, pues había confiado su vida y su futuro a un tribunal superior. Así. Qué interesante, porque como cristianos no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es justo. Contrariamente a la máxima según la cual la fuerza hace a la razón, la verdadera fortaleza es el resultado de la última. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. ¿Qué debemos de hacer? Aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Era una batalla la que él tenía. Sí. Y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Para el Padre era sencillo pasar la copa. Pero dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino
Si el Padre hubiese pasado la copa, entonces el Padre estaba haciendo la voluntad de Jesús y no la de Él. Porque dice, el que me envió para hacer su voluntad. Y si la pasaba, estábamos todos perdidos. Correcto, porque la voluntad del Padre no era que nosotros nos perdiéramos, sino que todos fuéramos redimidos. Y Jesús dice, haré tu voluntad, aunque me cueste la vida, y le costó la vida, ¿verdad? Qué impresionante. Y así es, de hecho, esa es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, Amén. como lo demuestra Pablo en Filipenses capítulo 2. Me gusta la pregunta que hace aquí abajo. ¿Cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? Es decir, ¿cómo nosotros podemos estar conscientes de que estamos en un conflicto cósmico? ¿Cómo lo estamos librando? ¿Nos estamos preparando? ¿Será que estamos dedicando tiempo para prepararnos con el estudio de la palabra, orando más seguido? Y dice César, ¿cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya obtuvo la victoria para nosotros? Imagínate, está en el conflicto. Y es lo que yo siempre he mencionado. Pablo no conocía el final de todo esto. Si el único que lo logró ver fue Juan, porque Juan obtuvo todas las visiones en Apocalipsis. Él vio el fin de este conflicto. Entonces, nosotros ahora tenemos desde el comienzo hasta el fin de todo esto. Para perdernos ya sería de alguna manera torpe de nuestra parte. Perdernos. ¿Por qué? Porque conocemos el inicio y el fin. Por eso es importante. ¿Cómo nos puede dar consuelo saber que Cristo ya venció en la cruz del Calvario? Y que si Él ya venció, mi victoria también está asegurada. Así es, no está tengo seguro. por qué estar dudando. Ahora, tú lo único que tienes que hacer, César, es confiar en Jesús. Eso es todo. Tú no vas a pelear nada. ¿Sabes? Me gusta porque Dios en el tiempo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, hoy tú estuviste hablando acerca de Gedeón. Gedeón salió con 300 hombres y al final ni pelearon. Sí. Dios peleó por ellos. Y esa es la confianza, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezca ridículo, tomando en cuenta ese ejemplo de Gedeón. Así es. Porque nadie va a pelear ante un ejército tan numeroso y no llevaba ni siquiera una espada. ¿Cómo vas a pelear con un ejército? Correcto. Entonces, lo importante en todo esto es lo que nos dice el día martes, César, tener confianza en Dios. Eso es lo que necesitamos. Hay un texto ahí, Néstor, Filipenses Dilo. capítulo 1, del 23 al 24, y lo voy a leer porque es interesante. Dice el apóstol, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Se nos pregunta qué quiere decir Pablo cuando afirma que ser desatado, estar con Cristo, es mucho mejor. Aparentemente, como que el apóstol Pablo dice, si yo me muero hoy, directo al cielo. Pareciera, pero no es eso. Ahora, César, Pablo expresa su profundo deseo de morir para estar directamente en Cristo, como tú decías, para pasar de una vez al cielo. Algo que se describe como mucho mejor. Y esto refleja su comunión, ¿verdad? De que su comunión con Dios y de que la vida, o mejor dicho, de que hay vida después de la muerte. O sea, para Pablo morir no es el fin. Claro. Mira, primero Pablo, él dice, para estar sufriendo en este mundo, lógicamente, mejor me muero. Además, él no dice que va a ir a la presencia del Señor ahí nomasito, ¿verdad? Pero las personas, entendemos que cuando las personas mueren, entran en un estado de, cuando nosotros dormimos, de inconsciencia, ¿no? No somos conscientes del tiempo. Entonces, la persona que murió hace cientos de años, cuando Jesús venga, para él va a ser como que fue inmediata. Lo último que él pudo haber visto, eso es lo que va a ver. Como cuando tú dejas un video. Pausa. Ajá, un video y le das pausa. Sí. Y pudo pasar 2 días y después le das play y continúa en lo que estaba. El mismo punto. El mismo punto. Igual sucede, ¿no? El apóstol decía, bueno, si yo muero, ya sé que aunque pasen 1000 años, lo primero que voy a ver cuando abra mi ojo va a ser a Cristo. A Cristo. Entonces, qué importante. Pero dice él, por otra parte estoy dividido porque quisiera seguir vivo para ayudarlos a ustedes. ¿Verdad? Pero aquí lo importante es confiar en que Dios hará lo mejor. Así es. Los planes de Dios sabemos que son los mejores. ¿Se acuerdan? Y un ejemplo de eso es Moisés.
Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida, terrenal. Y el Señor le dice, no, no vas a entrar. Y en su misericordia el Señor lo resucitó a Moisés y se lo llevó a la tierra prometida, a la cual nosotros ahora estamos peregrinando para llegar allá. Y ya Moisés está, mejor dicho, yo me estaba peleando por aquí a tierra y aquí estoy mejor. Era la tierra de verdad. Sí. César, estos pasajes han sido malinterpretados por muchos a lo largo de los siglos. En el texto para memorizar de esta semana, Pablo se refiere al contraste existente entre vivir y morir. El cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por él. En ese sentido, la muerte es ganancia, porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo, según Filipenses 1:21, sin duda, solo alguien que realmente, escuche esto, que realmente creyera estaría dispuesto a morir por su fe. Así es. Bueno, y luego nos aclara que los muertos están muertos, como dice Así la Biblia. es, nada saben, nada saben. 9, San Juan 5. Y nos da también el pasaje de Lázaro, ¿verdad? Cuando Dios dice que Lázaro se ha dormido, pero lo voy a despertar del sueño. Ahora imagínate, si Lázaro, Dios lo hubiera llevado al cielo inmediatamente cuando murió, y luego le dice, Lázaro, vení para acá que quiero que viva otro año aquí. Imagínate 4 días en el cielo, Lázaro. Ajá. Y ahí, no, aquí estoy mejor, Señor, déjeme aquí. Sí, o sea, es paradójico y a la vez, como te digo, desalentador que el Señor me haya llevado 4 días al cielo y después me vuelva a meter otro par de años en este sufrimiento. Es ilógico. Es ilógico, no tendría sentido. Así ¿verdad? Es importante. La muerte, dice ahí, es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores cuando regrese. Entonces, junto con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Jesús, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén. Recordemos también que ese capítulo nos habla acerca de los que estén vivos también cuando Cristo venga. Serán transformados y serán arrebatados juntamente con los que resucitaron. Para Pablo, César, el ser desatado de la vida presente a fin de estar con Cristo significa, y esto es importante, significa participar con Él del sufrimiento y también de la muerte, como dice 2 Timoteo 4:6. Para llegar a algún modo de resurrección de los muertos, además, sin duda, era consciente de que cerraría sus ojos al morir y que lo primero que veía cuando volviera a abrirlo es lo que tú mencionabas, ¿verdad? ¿Cuánto tiene Pablo que está en el sepulcro? Más de 2000 años. Hace 2000 años. ¿Verdad? Y cuando él abra sus ojos, lo primero que va a ver es a Jesús. ¿Verdad? Qué maravilloso. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo sabía que sería mejor para los filipenses que quedaran vivos, ¿verdad? Ajá. Curiosamente, no es fácil para el cristiano decidir si es mejor vivir para Cristo o morir por Él. Pablo dijo, es difícil decidirme por una de las dos cosas, según Filipenses 1:23, seguir vivo o descansar en la tumba. Y entonces, bueno, yo quisiera ir a descansar, dice, pero también los quiero ayudar a ustedes, así que el Señor decida mejor. Yo quiero, porque Pablo amaba, familia, eso es importante, Pablo amaba la misión que le dio el Señor, amaba la misión. Dice en la parte de abajo, aunque no nos agrada la idea de la muerte, claro, a ninguno nos agrada, ¿verdad? Nadie quiere morir. ¿Hemos pensado alguna vez que lo primero que veremos los creyentes tras lo que nos parecerá apenas un segundo después de morir será el regreso de Cristo? ¿Cómo podría ese pensamiento ayudarnos a entender lo expresado aquí por Pablo? Y me gusta porque dice un segundo, es decir, cuando tú mueres, para ti es un segundo lo que pasó, aunque tengas 2000 años de estar en el sepulcro. Alguien dijo que si él moría, más bien aceleraría la venida de Cristo. Claro, para él. Sí, para él. Para él no solo cerró los ojos ya. El que queda, el que siente el tiempo. Así es el que está todavía en la lucha. Qué importante. César, la idea de que el tiempo tras la muerte sea como un instante para encontrarse con Cristo ofrece un gran consuelo. ¿Verdad? Porque, o sea, qué consolador es saber que no vas a pasar mucho tiempo ahí. Sí. ¿Verdad? Y a veces la situación, por muy difícil que sea, sabes que va a terminar por la gracia de Dios e inmediatamente vas a ver al Señor. Entonces, eso vale la pena sufrirlo porque lo que sigue es el encuentro con el Señor. Amén. Me recuerda lo que el apóstol Pablo dice acerca de Jesús en Hebreos capítulo 12, cuando él dice que
Él, aunque sufrió, Él fijó los ojos en el galardón. Y fijar los ojos en el galardón, en la victoria que Él iba a tener con nosotros también, le ayudó a sobrellevar el momento de dificultad que estuvo aquí en la tierra. Amén. Y eso es importante, porque Pablo no descuidó, a pesar de todo lo que él pudo haber pasado, no descuidó su relación personal con Jesús. Y eso es importante. Cierra todo. Eso es lo que te va a mantener firme y lo que te va a mantener unido, tanto con Cristo como con tus hermanos. Y de eso viene hablando ahorita el miércoles 14, ¿verdad? Permanezcan unidos. Así es, Jesús mismo lo dijo. La última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por un tema clave, que es la unidad. Ustedes pueden leer de Juan 17, 24. Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos a fin de que sean uno como lo eran ellos, ¿verdad? Como somos nosotros, dijo Jesús en Juan 17, 11. Jesús subraya 2 veces en esta breve oración que nuestra unidad con Él y con el Padre tiene el propósito de que el mundo crea y que el mundo conozca que tú me enviaste, dice Juan capítulo 17, versículo 21 y 23. O sea que la oración sumo sacerdotal de Jesús, César, no solamente era por los que estaban en ese momento con Él, sino también por todos aquellos que aceptaran ese mensaje, que en este caso seríamos nosotros, o sea, oró por nosotros, ¿verdad? Ahora, y el tema central, como tú lo mencionabas, es la unidad. Y Jesús nos dio un ejemplo de unidad. Dice, porque yo y el Padre uno somos. Ahí está la unidad. ¿En qué son uno? En propósito. Eso es lo que te iba a decir. No pensamos iguales. ¿Sí? Tenemos alguna diferencia. Dios nos ha dado dones distintos, como hemos estudiado esta semana. Sin embargo, todos trabajar de manera sincronizada, ¿no? Correcto. Para el avance de la hora y que para todo vaya en ese camino para allá. Qué maravilloso. Lee Filipenses 1:27 y compara con Juan 17, 17 y 19. ¿Qué es indispensable para la unidad de la iglesia según Jesús y Pablo? Bueno, Pablo nos insta, ¿verdad?, a los creyentes a comportarse como dignos del evangelio, lo cual implica la unidad y luchar unánimes en la fe. O sea, si tú tienes un problema y yo me doy cuenta, yo no puedo hacerme de la vista gorda, no puedo ignorar tampoco que estás pasando por un momento difícil, entonces ahí tengo que hacer algo en cuanto a ayudarte. Por otro lado, en Juan 17, 17, Jesús ora por la santificación de sus discípulos a través de la palabra de Dios. Señor. Así es. Es que podemos unirnos por diferentes motivos. Sí. Pero el apóstol Pablo y el Señor dice que sean unidos, pero unidos en Jesús. En Jesús. O sea, si tú te unes a Jesús y yo me uno a Jesús, la iglesia va a estar unida. O sea, Jesús es el centro de todo. Es que Él es el que une todo. Sí, entonces si yo estoy unido a Jesús, tú vas unido a Jesús, la iglesia va a estar toda unida a Jesús. Y una iglesia unida es una iglesia bendecida, familia, ¿oyeron? Así que si ustedes están pasando por momentos difíciles en la iglesia, que a veces, César, cuando hay varios líderes en la iglesia, en este caso cuando hay que 3, 4 ancianos, a veces el uno se cree más que el otro dice que yo sé más que el otro, entonces eso causa división. Sí. Y el pueblo le gusta eso. El pueblo dice, yo voy con César, es que César me cae mejor que el hermano Néstor, ¿verdad? Y entonces hay una división, tenés un grupo, pero eso no es nada de bendición ni tampoco va a avanzar la obra. ¿Sí? No, en este asunto el único que gana es el diablo. Así es. Situación. Dice aquí el comentario, la expresión griega traducida en Filipenses 1:27 como portarse como es debido o es digno, es politeumal. ¿Qué significa vivir como ciudadanos? No de un reino terrenal, sino de un reino celestial. Y el Sermón del Monte, el Señor describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijos del Padre Celestial y ciudadanos de su reino. Él habla de pobres de espíritu, mansos, hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos, puros de corazón,
pacificadores y dispuestos a poner la otra mejilla, entre otras cosas. Así es, porque dice amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a quienes nos odian. En resumen de todo esto, ¿sabes?, es practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios, como dice en Miqueas 6:8. O sea, que si nosotros creemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos de vivir como tal en esta tierra. Así es. Y buscar a otras personas que también puedan darse cuenta de que hay un reino mejor para ellos. Es difícil discostarse con alguien de esas características. Sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean como demasiado buenas. O incluso podemos caer en relación de pretender rebajar su valor o encontrar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y para sentir que no somos tan malos en comparación con ellas. En lugar de eso, César, ¿por qué no ocuparnos de ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes? Mi suegra dice un dicho y dice que al tonto ni el diablo ni Dios lo quiere. Y a veces no pensamos nosotros cuando las personas son así tan amables, tan perdonadoras. Eso es tonto, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Pero no es que sean tontos, han aprendido del maestro, han aprendido a hacer las cosas bien. Y nosotros como que nos molesta porque no es el mismo espíritu que tenemos. Así. Y no hay que confundir humildad con humillación. Claro. ¿Verdad? Porque tú eres humilde porque tú reconoces que tú eres más que nadie. Porque recordemos que el estándar es con Cristo, y si nos comparamos con las demás personas podemos sentirnos superior, o incluso podemos aceptar que esa persona es superior que tú, pero el estándar es Cristo. Y si nosotros nos comparamos con Cristo, ya sabemos a dónde vamos a ir. No podemos compararnos con Él. Ahora, Elena G. de White, César, se refirió a quienes aman al mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad, en Testimonios para la Iglesia, ¿verdad? Página 256. Sí. ¿Cómo dice esa cita? Dice, hermana, la desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo. Del orgullo, no olvide eso. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido emulaciones y la contienda, distrayéndola y debilitándola. ¿Se dan cuenta? A veces no es solamente el hecho de que tú eres una persona seria, una persona que te la crees. No. El problema principal es el orgullo. Por eso necesitamos aprender a ser humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde. Jesús era para que se sintiera orgulloso de todo lo que él sabía. Pero él no vino a hacer eso. Él vino a mostrar el carácter del Padre. ¿Por qué? Porque todos en el tiempo de Jesús tenían un mal concepto del Padre. Tirano, castigador, que se enoja. Entonces todas esas cosas Jesús vino a ¿qué? A mostrar realmente cómo es el carácter del Padre. Y exactamente tú dijiste las palabras. Porque si yo entiendo que el hermano está equivocado, en lugar de ponerme a discutir, le voy a mostrar con mi vida cómo realmente se hacen las cosas. Y no entrar en contienda. Y es lo que es Jesús así. Dice ahí el último comentario, cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre de Jesús. Demostró cuando era como nuestro maestro. Qué iglesia tan diferente seríamos entonces. Amén. Y sabe, yo escribí, es fundamental la humildad y la mansedumbre como modelos de Jesús. Son cruciales para la verdadera unidad y el crecimiento de la iglesia. O sea, que eso no lo podemos dejar de un lado. Es lo que más deberíamos de practicar, ¿verdad? Sí, es bueno entender que no todos somos iguales, no todos percibimos las cosas de la misma manera y que en lugar, como te decía, estar criticando, debemos ayudar a los hermanos o tratar de entender su punto de vista. Tal vez yo soy el que estoy equivocado. Sí. Y es que hay un problema, César. A veces pensamos que el que yo diga, bueno, lo que César está proponiendo, supongamos que tú estás proponiendo algo para hacer, y entonces vengo yo tengo otra propuesta, y entonces la iglesia o la junta decide que tu propuesta es mejor que la mía. Y entonces ocurren dos cosas. Uno, me da temor a mí de asociarme contigo, porque
de alguna manera me siento que fallé, que perdí. ¿Por qué? Porque a veces unirnos como que da temor, pero eso no debería ser así. Más bien la unidad, dice el dicho, hace la fuerza, ¿verdad? La unidad hace la fuerza. Por eso es importante aquí, unidos y sin temor. Así es. ¿Verdad? Dice el día jueves. Y nos manda a leer a Filipenses 1:27 al 30. ¿Cómo se relacionan nuestra unidad y el hecho de combatir unánime por la fe del Evangelio con la intrepidez? Dice Filipenses 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y este es de Dios. Amén. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora que oís que hay en mí también. Amén. Qué maravilloso. Ahora, el apóstol Pablo, César, vincula directamente la unidad y el combatir unánimes por la fe, con la intrepidez. Cuando la iglesia está unida y actúa con un solo propósito, demuestra una valentía que no teme a la oposición. ¿Te acuerdas cuando Nehemías y Esdras iban a reconstruir el templo? A él se le dio la orden, a ellos se le dio esa responsabilidad. ¿Cuánta oposición hubo? Así es. Y no solamente por los de Samaria, sino que también dentro del mismo pueblo había una oposición, porque cuando tú haces lo correcto, cuando tú tratas de hacer lo correcto, cuando tú te empeñas en hacer lo correcto, siempre va a haber oposición. Siempre. Se lo dijo el mismo apóstol Pablo, cuando no trate de vivir piamente, Sí. padece la persecución. Ahora, tomando en cuenta el ejemplo que dijiste de Nehemías, él no le puso mente a esas cosas. Sí. Claro, se preparó, ¿verdad? Por si acaso, pero él se dedicó más a la reconstrucción. Era para él la tarea principal. Y lo mandaron a llamar, no tengo tiempo para eso, le decía yo, tengo cosas más interesantes que hacer. Así es. Y tomando en cuenta el ejemplo que dijiste cuando se toma un voto en la Junta de Iglesia, a veces la persona que se elige o la opción que la Junta toma no es la que yo propuse o la que me parecía bien a mí. Sin embargo, debe entender que el negocio no es mío. Así es. Es Dios quien dirige a su iglesia. Y si la Junta, creemos que fue guiada por el Espíritu Santo, tomó esa decisión, pues vamos a hacer en eso, aunque no sea la que yo propuse. Vamos a trabajar en esa dirección, porque es Dios quien está dirigiendo la obra. Y hay que hacerlo sin temor. Sí. Sin miedo, o sea, hay que hacerlo con confianza. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso. Ahora, todo que sea en pro del Evangelio, en pro del avance del Evangelio, no está mal. ¿Cuántos se opusieron, verdad? Como tomando en cuenta otra vez este ejemplo de Nehemías, muchos. Pero como tú decías, Nehemías ignoró todas esas cosas y él dijo, no, yo tengo bien claro el propósito que tengo que hacer ahora, ¿verdad? Así es es. importante porque la estrategia de Satanás, ¿en qué consiste, César? En dividir y conquistar. Eso es todo. Eso es todo. La desunión es mortal. O sea, es un virus eso. Así es. Es un veneno estar dividido, ¿verdad? Y Jesús lo dijo en Marcos 3:25. Si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Cae. Y este es un principio sencillo que Satanás está encantado, ¿verdad?, de que olvidemos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica, como dice Apocalipsis 12:17, proclamando el evangelio eterno a toda nación, lengua y pueblo, ¿no? Entonces, como dice Apocalipsis 14:6, puesto que la unidad es crucial para cumplir nuestra misión de difundir este mensaje encomendado por Dios, y en vista de que la oración de Jesús en San Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad. ¿Qué pasaría entonces con nuestros mensajes? Nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión ni de nuestra unidad. Amén. Estas tres claves
se mantienen juntas o caen juntas. Así es. Siempre tenemos que tener claro qué es lo que venimos a hacer ahora. A veces nos olvidamos la misión, nos olvidamos de que tenemos una tarea que hacer y entonces a veces decimos, bueno, hay que la haga el pastor, hay que la haga el líder laico, hay que la haga esto. Cuando entendemos que es nuestra responsabilidad también. Sí, y a veces, como tú decías, a ver, la persona, yo tenía por lo menos el ministerio de ¿cómo se llama? Personales, personales. Y entonces este año te eligieron a ti. Y entonces, bueno, digo, que mire Néstor cómo se las arregla, que aprenda así como aprendí yo, que me costó a mí Y eso es una situación egoísta, una postura egoísta. Si yo tengo experiencia en esa rama, lo mejor que puedo hacer es apoyarte a ti para que tú madures mucho más rápido con la experiencia que yo tengo. Tratar de facilitarte las cosas, porque al final la tarea es de toda la iglesia. Amén. Y fíjate, se me vino a la mente ahorita el testimonio de Juni Oporta. Ella es miembro de la iglesia de Montesión. Esa muchacha se aceptó el mensaje. Dios la ha bendecido bastante. Y ella en su discurso de Ministerio de la Mujer hace poco, tuvieron las certificaciones, con humildad, dijo: gracias porque Dios me ha puesto a estas mujeres con las que ella ha trabajado y he aprendido mucho de ellas. Entonces, lo que yo soy, le agradezco a Dios y a ellas porque he aprendido de ellas y ellas me han enseñado. Es lo que tú decías. Si las hermanas anteriores que fueron directoras de Ministerio me hubieran dicho, ahí mire cómo se arregla Juni para hacer su obra o llevar adelante el departamento de Ministerio de la Mujer. Pero cuando nosotros reconocemos que hemos aprendido de alguien, familia, eso es maravilloso, reconocer, no decir, no, yo aprendí solo. Nadie aprendió solo. Nadie aprendió solo. Siempre no olvidarnos que la mentalidad nuestra debe estar como iglesia, como cuerpo de Cristo, y que es Dios quien dirige todo. Amén. O sea, yo debo hacer, si no estoy al frente, pues estoy de refuerzo. De refuerzo. Para caminar, para empujar la obra del Señor en este Y esto me llama me llama la atención, ¿verdad? Y me recuerda a Moisés. Cuando Jetro lo ve y dice, este hombre se va a desgastar. Y llega y le dice, Moisés, mira, ¿por qué no haces esta estructura? Toma tantos hombres de este lado y dale los juicios más pequeños. Y si Moisés le ha dicho, suegro, disculpe, suegro, pero ¿usted qué sabe? Que el que sabe soy yo. Yo soy el líder. Dios me eligió a mí. Estudié en las mejores universidades de Egipto. Sí, o sea, no tomar en cuenta la petición o el consejo de alguien nos puede hacer soberbios, nos puede hacer autosuficientes también, y eso es peligroso porque hasta puede ser que podamos ir siéndonos orgullosos, y eso es lo que necesitamos eliminar de la iglesia, el orgullo. Así es. El sufrimiento es parte de la vida en este mundo caído, sin excepciones, ¿verdad? Todos sufrimos en esta tierra. La vida misma, dice ahí el comentario, de este mundo caído es difícil, incluso para las personas excelentes. Así es. Es más, cuando tú tratas de hacer lo mejor para el Señor, es cuando más dificultades vas a traer. Y ahí nos hace el ejemplo de Job. De Job, un hombre justo, recto, intachable, perfecto y apartado del mal. ¿Cuánto no sufrió Job, verdad? Pero gloria a Dios porque él se mantuvo siempre al lado de la justicia, ¿verdad? Al lado de aquel por el cual él cambió su vida. Qué maravilloso. Dice el comentario: el sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros, hablando de los humanos, ¿verdad? Pero con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Siempre vamos a sufrir, porque a veces dice la gente, pero sí, de todas maneras, el ser cristiano no te soluciona nada, porque igual te pasan problemas y hasta peores. Así es. Pero no es lo mismo sufrir solo que sufrir por Cristo. Que sufrir por Cristo. Ahora, ¿por qué es mejor sufrir por Cristo? O sea, ¿por qué mejor? Porque miren, yo les voy a decir algo. Algo por lo que tú puedes sufrir. Un ejemplo, tú puedes sufrir porque estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio, estás sufriendo, ¿verdad? O por la rebeldía de tus hijos, estás sufriendo, está bien. Eres padre, eres esposo. Pero ese sufrimiento no es tanto como el sufrir por Cristo, porque Cristo ya sufrió por ti.
¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que le estás pagando a Jesús, sino que estás experimentando el amor verdadero a través del sufrimiento de Cristo. Sí, la diferencia es que nosotros sufrimos, pero sufrimos con esperanza. Con esperanza. Entendemos que la vida y aún el sufrimiento tienen un propósito. Si no, Dios no lo hubiera permitido. Así es. Y leo en Lucas capítulo 12, versículo 7, donde el Señor dice: aún vuestros cabellos de la cabeza están contados, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pájaros. Amén. Volando. O sea, sufrimos sí, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Apocalipsis 21:4 dice que para el cristiano esto tendrá una restauración final. Amén. Esa es la gran esperanza. Familia, unidos y sin temor. La unidad no debe de atemorizarnos, al contrario, debe de fortalecernos. Amén. Como les dije anteriormente, una iglesia unida es una iglesia bendecida. Y saben, muchas personas que están afuera ya no quieren escuchar más sermones, ya no quieren escuchar más versos de la Biblia, quieren ver vidas transformadas por Jesús, dando ese ejemplo de unidad. Qué maravilloso es cuando yo me meto ahí en YouTube y hay un canal que se llama ANN Adventista. Y todo lo que la iglesia hace en las comunidades, la gente como se queda sorprendido cuando la iglesia unida hace obras de ecología, ¿verdad? Andar sembrando plantas, e incluso obras de limpieza en la comunidad. Y dicen, wow, ¿y estos dónde salieron estos muchachos? Esta gente, ¿verdad? O sea, obras comunitarias. Y ven incluso no solamente haciendo eso, sino que también cuando asisten. Algo que tiene la iglesia adventista y me gusta y quiero compartirlo con ustedes es que nosotros no vemos si es testigo de Jehová, si es pentecostal, claro, si es católico, si es mormón, si es luterano. No. Lo que miramos nosotros es la necesidad por la cual están pasando y nosotros actuamos con el único propósito, familia, de mostrarles a Cristo. No de enseñarles una religión, sino de mostrarles a aquel que puede restaurar la vida de esa persona. Y nosotros tenemos un testimonio poderoso que es el de Pedrito, ¿te acuerdas? Sí, y aliviar las cargas también, porque sí, no se trata solamente espiritualmente, sino que podemos hacer nosotros. Así es. De manera material. Nosotros tenemos personas que están actualmente en nuestra iglesia que han sido, César, que se agregaron por ver la unidad de la iglesia, en un caso especial, por un familiar que ellos tuvieron enfermo. Claro. Ellos dijeron, wow, esta iglesia es maravillosa. Y entonces ahí piden, ¿qué cosa? Piden conocer esa iglesia. Familia, como les digo, no hay nada mejor que una iglesia que esté unida en un solo propósito, ¿verdad? En el avance de la obra del Señor. Así es. Día viernes, César, pasamos ahí. Viernes vamos a leer dos textos. Uno está en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 381. Y bueno, le leo el primero. Dice: de la rueda del tormento, la estaca, el calabozo y de los escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oí el testimonio de las almas fieles, quienes, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solamente de su fe, diciendo: yo sé en quién he creído. Amén. Los que así rindieron su vida por la fe declararon al mundo que aquel a quien habían confiado era capaz de salvarnos hasta los sueños. Amén. Qué dependencia de Dios, ¿verdad? Dependencia, qué fe en Dios. Y lo más importante, qué seguridad de que ese Dios los iba a librar, ya sea físicamente y en el día de la resurrección, ¿verdad? En la venida del Señor. Y es interesante en esto porque Dios tenía el poder de salvar a estas personas de todo ese sufrimiento. Sin embargo, ellos confiaron en que Dios es soberano y cumplir el propósito que Dios tenía. Porque también Dios no permitió que murieran por gusto. Así es. Ellos murieron para dar testimonios a otros, como el caso de Esteban con Pablo. Con Saulo, ajá. Con Saulo, que era la única manera de predicarle a Pablo, como el testimonio, como tú decías. A Pablo no le vaya a enseñar la fe de Jesús. No. Porque sabía la Biblia al revés y al derecho. Pero Pablo, la única manera que Dios entendió para llegar a él era a través de la muerte de Esteban. Y por eso Dios permitió el sufrimiento de estos mártires. Lógicamente, al final de los tiempos, cuando ya nadie sea salvo, porque ya la gracia se terminó, Dios ya no va a permitir esto. Así es. Y qué importante es ver ese testimonio, ¿verdad? De alguien que tú dices, wow. Yo a veces veo todos los reformadores,
Todos esos reformadores que incluso se acuerdan aquella cartilla que se llama El conflicto cósmico. Yo, estudiando cada una de esas, César, yo me ponía así a meditar y decir, qué tremendo hombre, cómo se entregaron sin lástima a la obra del Señor, a levantar una reforma y a mostrar la verdad que el Señor, que el mundo primeramente quería ocultar y que ellos dijeron, no tiene que salir a flote. Y se logró. Y pensando en eso, Dios, ¿cuán poco nos ha costado a nosotros? Ahora, y ellos no vieron los resultados. No vieron los resultados. O sea, ellos durmieron. Y cuando despierten y se den cuenta de por lo que ellos hicieron, cómo este evangelio llegó hasta el 2026. ¿Verdad? Qué maravilloso. Dice la siguiente cita: nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Nunca. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, ¿cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy? Sí. ¿Y qué es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia? ¿Verdad? En los postreros días queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán, como dice Daniel 12:10, cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entiendan correctamente necesariamente deben entender de la misma manera. De estas consideraciones y otras parecidas es evidente que el estado perfecto de la iglesia, aquí predicho, está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía sus propósitos, dice Primero Escritos, página 173. Nosotros tenemos una gran responsabilidad hoy. No es mañana ni pasado, es hoy. Y como líderes, familia, como líderes estamos todavía, César, con una carga grande en nuestra espalda, ¿verdad? Aunque la situación es abrumadora, pues por la responsabilidad, como tú dices, lo más esencial que necesitamos ahorita, y es lo que se está pidiendo en esta oración, es el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu iglesia. Amén. Porque Él fue el que nos ha dado los dones a cada uno. Y Él es el que nos va a dar la capacidad para poder desarrollar estos dones dentro de la iglesia. Así es. Entonces, aunque la tarea es grande, debemos desconfiar que nuestro ayudador, el Consolador, es el quien la va a terminar. Amén. Solo nosotros somos instrumentos. Lo que vamos a hacer es someternos a Él. Así es. Y dejemos, número uno, de condicionar a Dios. Porque somos buenos a condicionarnos. Señor, este año 2026, si tú me ayudas a hacer esto, yo me entrego por completo. No inventes, eso no funciona. ¿Verdad? Eso es número uno. Y número dos, dejemos de pensar que Dios tiene que someterse a nosotros. Cuando es al revés, necesitamos someternos. Dice el apóstol Santiago, someteos a Dios. Resistid al enemigo y Él va a huir de vosotros. ¿Quién se va a someter a quién? Nosotros, a Dios. Así es. ¿Verdad? Y siempre entender que la obra es de Dios. Amén. La iglesia es de Dios, cada miembro, y por cada miembro, aunque me caiga mal, Dios murió por él también. Así es. Así que hay que buscar, con ayuda de Dios, cómo llevarnos, la verdad, con eso. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos en este estudio. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes, porque ustedes son los que nos motivan a poder estar en estas lecciones, estos comentarios que son muy buenos. No dejen de estudiar su folleto de la escuela sabática, porque de esa forma ustedes estudiarán la Biblia. También no dejen de orar por nosotros, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Oren por este ministerio, porque aunque se ve pequeño, tendrá resultados grandes con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así es, y le invitamos para que estudie la próxima lección número 4 para el 24 de enero. Trae por título Unidad mediante
la humildad. Así que, César, hay que desaparecer con la ayuda del Señor ese orgullo, ¿verdad? Y ser humildes. Que Dios nos guarde en su divino amor. Así es. Familia, muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal, compartan este material, hagan sus comentarios en el chat de YouTube y ahora nos despedimos con una oración, César. Oremos. Nuestro Dios amado, gracias por la oportunidad de repasar la lección de esta semana. Amén. Queremos pedirte, Señor, que todo lo que hemos aprendido lo podamos aplicar a nosotros. Pero no podemos solos. Necesitamos de su Santo Espíritu que nos dé ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, Señor, y la capacidad para obrar según su voluntad. Ayúdanos a entender que la obra en esta tierra está en sus manos. Usted es quien la dirige. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Y aprender a querernos, a amarnos como hermanos, Señor, a aceptarnos como somos, pues tú nos aceptas a todos. Sí, sí. Oramos, Padre, para que ese espíritu de unidad, ese espíritu, oh Dios, que debe tener la iglesia en este tiempo del fin, sea hoy en nosotros una realidad. Por favor, te pedimos que podamos entregar nuestras vidas a ti. Sí, sí. Y entender, Señor, que para vida o para muerte, todo debe ser conforme a tu voluntad, Señor, que tú tienes el control de todo esto. Amén. Bendícenos a cada uno, danos de tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a tu iglesia y a los hermanos que nos ven y escuchan a través de este programa. Sí, sí. Que puedan permanecer firmes y fieles a ti, Señor, esperando en el gran Consolador, en el gran Sumo Sacerdote que está también intercediendo por nosotros. Y que lo que suceda hoy en nuestras vidas podamos aceptarlo de buena gana, pues entendemos que tú tienes el control de todo. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.